Buen día, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar un tema más del curso de razonamiento verbal y en esta oportunidad vamos a trabajar los prefijos. ¿Qué son los prefijos? ¿No? Una buena pregunta, vamos a responder ahí. Los prefijos son partículas que se ponen delante de algunas palabras y que sirven para modificar su significado. Por ejemplo, acá podemos observar las palabras desorden, intolerancia, predecir. En este caso, desorden, le estamos agregando a la palabra orden, ¿sí? Un prefijo de des. A la palabra tolerancia le estamos agregando el prefijo in y a la palabra decir le estamos agregando el prefijo pre. Muy bien, vamos a ver entonces cómo es que se forman estas palabritas. Veamos a continuación. Tenemos acá, ¿cómo podemos crear palabras nuevas? Muy bien. Acá, por ejemplo, hemos puesto la palabra posible y ordinario, ¿no? En el caso de posible, le agregamos el prefijo in y van a ser una palabra nueva que va a ser imposible. Y en el caso de ordinario, le vamos a agregar el prefijo extra y vamos a formar una nueva palabrita que va a ser extraordinario. Recordemos que los prefijos siempre van a ir antes de la palabra, ¿correcto? Existen muchos tipos de prefijos, por ejemplo, el de oposición o privación. Dentro de ellos podemos encontrar los prefijos a, in, des y contra. Por ejemplo, antipático, ¿sí? Nace de la palabra antipático, tenemos inútil, desatascar, contradecir y antihigiénico, ¿no? Muy bien, situación. Trabajamos con la palabra sub, sobre, extra, inter, intra. Muy bien, acá por ejemplo trabajamos subdirector, el prefijo sub, sobrevolar, ¿sí? Completamos con la palabra sobre, acá está. Viene la palabrita volar, vamos a marcarlo, Acá están las palabras y vamos a ver los prefijos que hemos agregado, ¿correcto? Muy bien, acá radio, nacional y ocular, ¿no? Muy bien. Entonces, estas palabritas que están anteponiéndose son los prefijos, ¿correcto? Vamos a marcarlo acá. Prefijos. Muy bien. Muy bien. Esos son los prefijos. Y acá también tenemos otro tipo de prefijo que viene a ser los prefijos de intensidad, ¿no? Tenemos el hiper, el super y el mega. Es lo que se agrega a una palabrita para hacerlo mucho más intensa, su palabra lo dice. Entonces tenemos hipertenso, supermercado y megafonía. Pero vamos a verlo con los ejemplos, chicos, ¿ya? Vamos a ver con los ejemplos cada uno de estos prefijos. Recordemos que los prefijos son partículas que se añaden al principio de algunas palabras para formar otras nuevas. Por ejemplo, tenemos el prefijo des más la palabrita colgar, formaría una palabra nueva que vendría a ser descolgar. Luego tenemos una palabra, el prefijo re, más mirar sería remirar, una nueva palabrita, ¿no? Y luego tenemos el prefijo pre más juzgar, formaría una palabrita nueva que es prejuzgar. Acá añade los prefijos a las siguientes palabras para formar otras. Acá podríamos agregarle premeditar, ¿correcto? Muy bien, acá sería una palabrita que le podríamos agregar para que tenga, para formar una nueva palabra. Sería por ejemplo, sería desmotivar. Luego sería remover. Acá agregaríamos la palabrita, el prefijo deshacer. Luego acá agregaríamos el prefijo releer y acá le agregaríamos un prefijo descongelar, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces. Actividades. Escribe 3 palabras que contengan los prefijos siguientes, ¿no? Pre-universitario, ¿no? Releer, descongelar. Entonces estamos agregando a cada prefijo una palabrita para formar una nueva. Luego dice, acá nos dejan una actividad en el diccionario. ¿En cuáles de las siguientes palabras re es un prefijo, no?
Entonces, readmitir, acá es una. Vamos a marcar readmitir. ¿Por qué? Porque le estamos agregando el prefijo re, ¿no? A la palabra admitir. ¿Correcto? ¿Cuál será el prefijo en este caso? El prefijo será re, ¿no? Muy bien. Acá también recalentar, el prefijo de la palabra calentar, se le ha agregado un prefijo re y se ha formado una nueva palabrita. Luego tenemos acá recargar, refugiar, refreír, reorganizar, muy bien, recetar. En este caso la palabra recetar ya es completa, ¿no? No hay necesidad de agregarle. Muy bien. Acá reaparecer, acá sí se está agregando. Reconquistar también, porque acá está. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá ya tiene la palabrita, ¿no? Conquistar, se le agrega re y se forma una nueva palabrita, ¿no? Muy bien. Y en el caso de regar, no, no es una palabra nada más formada. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio entonces. ¿Sí? En este caso, existen 3 tipos de prefijos, ¿no? Prefijo de negación, prefijos de cantidad y prefijos de oposición. ¿Sí? Veamos en qué consiste cada uno de estos prefijos, que también puede venirle en alguno de sus ejercicios, ¿no? Prefijos de negación, queridos estudiantes, recordemos que son partículas que al unirse a determinadas palabras forman antónimos u opuestos. Por ejemplo, más típico es atípico, ¿correcto? In más comunicar forma una nueva palabrita que viene a ser incomunicar. No se olviden que el prefijo in se convierte en in antes de la B y de la P, ¿correcto? Impaciente, en este caso por eso hemos cambiado, ¿no? Siempre cambia por la palabra que hay que completar, las reglas, ¿no? Muy bien, acá tenemos deshacer, se convierte en deshacer, ¿no? Lo mismo, una nueva palabrita. Muy bien, luego tenemos los prefijos de cantidad. Recordemos también que los prefijos de cantidad son partículas que al unirse a determinadas palabras dan idea de cantidad, múltiplos o fraccionarios. Muy bien, en este caso tenemos monosílaba, bicampeón, milímetro, decagramo, multicolor y semicírculo, ¿no? No te olvides que los prefijos van antes de la palabra. Por ejemplo, acá tenemos sílaba, acá tenemos un prefijo, ¿correcto? Campeón, acá tenemos un prefijo, ¿sí? Acá tenemos metro, la palabra metro le agregamos 1000, ¿correcto? Esos son prefijos. No te olvides de eso porque puede venir en el examen, chicos. No te olvides. ¿Cómo me doy cuenta? Porque yo me fijo en las palabras, ¿no? Y me doy cuenta que se está agregando un grupo, en este caso que son prefijos, para formar una nueva, ¿correcto? Muy bien. Continuamos entonces con prefijos de oposición. Recordemos que los prefijos de oposición son partículas que se anteponen a determinadas palabras. Sirven para dar idea de oposición, ¿no? Anti más natural sería antinatural. Contra más decir formaría una nueva palabra que es contradecir. Recuerda también que cuando los prefijos anti y contra se anteponen a una palabra que empiezan por R, esta se duplica, ¿no? En este caso tenemos contrarréplica. Y ahí sería, la nueva palabra formada sería contrarréplica. ¿Cómo se ha formado? Con el prefijo contra más réplica, que es la palabra. Les he dejado una pequeña actividad, queridos estudiantes, donde dice identifica el prefijo que contienen estas palabras. Lo vas a identificar. También hay como segunda actividad, ¿sí? Buscar en el diccionario en cuál de las siguientes palabras re es un prefijo, ¿no? En este caso yo ya lo he resaltado, pero lo tienes también como tarea y tenemos como concepto o digamos resumen este mapita que lo vamos a hacer en el cuaderno. Muy bien, chicos, practíquenlo por favor, nos vemos en un nuevo video.